Todos conocemos a personas que llegaron a altos lugares en el reino de Dios y las admiramos, pero muchas veces pensamos, yo no podré llegar tan alto. El problema es que por lo general desconocemos sus inicios, sus tumbos, sus caídas, golpes y el proceso de formación por el cual tuvieron que transitar. En este día quiero impartirte esperanza y aliento al considerar los inicios de Pedro, quien llegó a ser apóstol evangelista a los gentiles, fundamento y roca de la iglesia. El Evangelio de Juan se inicia con una descripción de las virtudes e identidad de Cristo y en el versículo 16 establece que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Esta es una promesa para ti y para mí. Pero los primeros seguidores, y en especial los discípulos, experimentaron esto en una realidad cercana a la persona de Cristo. Sin embargo, en los primeros registros de los evangelios se nos recuerdan los débiles y trastabillados primeros pasos de estos hombres en el inicio de esta jornada que los llevó a gozar de la plenitud de Cristo y a recibir de su gracia sobre gracia. Pedro llegó a Jesús por el testimonio de su hermano Andrés, que estaba convencido que había hallado al Mesías. ¿Quién era Pedro? Era oriundo de Betsaida, un pequeño pueblo en las costas nortes de Galilea. Era pescador junto a Andrés, su hermano, así que era un jornalero que dependía de su diaria labor para la subsistencia de su esposa y su suegra, con quienes vivió en la ciudad de Capernaum. Como dijimos, Pedro conoció al Señor por Andrés a causa del testimonio de su hermano, quien, impulsado por su curiosidad de saber dónde moraba el Señor, visitó a Jesús en su casa y quedó fascinado por su persona. Es así que al encontrarlo, como dijimos, le dijo, hemos hallado al Mesías. Lo singular del encuentro del Señor con Pedro es que, en primer lugar, el Señor expresa conocerlo. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Para mí esto es muy alentador, porque cuando el Señor nos llama a seguirlo, Él ya nos conoce, con nuestras debilidades y nuestras capacidades y destrezas. No es que el Señor nos llama y luego se desilusiona de quienes somos. Él nos conoce muy bien, por adentro y por afuera. Al contrario, Él por su gracia nos invita a andar con Él por quienes somos y a pesar de quienes somos. Para mí, esto es glorioso. En segundo lugar, le da un nuevo nombre. Le dijo, tú serás llamado Pedro. ¿Cómo habrá resonado ese nombre piedra, roca, en este hombre que tenía un tremendo potencial de líder, pero todavía era una roca áspera y cortante que lastimaba a aquellos que se acercaban a él? Pero el Señor, como lo hizo con Abraham, a quien llamó Abraham, y a Jacob, a quien llamó Israel, y como promete en Apocalipsis 17, que dice, al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Experimentó este misterio. Al parecer el Señor nos da otro nombre que nos será revelado el día que estemos en gloria. Ahora bien, el Señor le dio a Simón un nuevo nombre de Pedro, el de roca. Pero vemos que durante los 3 años posteriores en que caminó con el Señor, estaba lejos de ser una roca. Era más bien una gravilla, un pedregullo arrastrado por la furia de su ímpetu, golpeado por su cambiante corazón que iba del bravío a la cobardía, como cuando negó al Señor.
Pero en ese ir y venir, el Señor estaba moldeando la gravilla de su ego, de su orgullo y de sus ambiciones personales. El Señor nos da un nombre nuevo que refleja quién llegaremos a ser en la escuela del Maestro, pero hasta llegar ahí, Él debe esculpirnos y moldearnos en su escuela de discipulado. Espero que esta enseñanza te inspire, mi hermana. El Señor nos conoce, sabe cuál es nuestro potencial, pero también conoce nuestras limitaciones y flaquezas. Sin embargo, el Señor aún nos llama, como a Pedro, a ser discípulo y a seguirlo. Ánimo, mi hermana. Tal vez a ti y a mí, como a Pedro, el Señor en este momento nos está forjando para transformarnos de gravilla en roca, para recibir más plenamente de su plenitud y de su gracia sobre gracia.